El reverendo Luis Alfonso Villamarín ha desarrollado su ministerio pastoral por más de 30 años, caracterizándose por una firme pasión por el Señor Jesucristo y un gran apego a la palabra de Dios, llevando a las personas a Cristo y buscando que la iglesia crezca sin comprometer la verdad. Actualmente sirve en la denominación Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Colombia, en el municipio de Soacha, Cundinamarca. Sus mensajes se encuentran disponibles en nuestro Facebook ICDC Soacha y en nuestro canal de YouTube. Bienvenidos. Un saludo para todos, gracias por estar con nosotros y gracias a Dios que nos da una nueva oportunidad para edificarnos en la palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga con este propósito. Y vamos a leer en la Epístola Universal de Santiago, capítulo 5, versículo 7 y 8. Leemos la palabra de Dios. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Como dicen las Escrituras, estamos viviendo días malos y tiempos peligrosos. Días malos por la decadencia moral de nuestro tiempo y de nuestra sociedad. Días malos porque se ha perdido el temor de Dios, porque la familia ha estado siendo socavada en sus fundamentos. Hay una gran descomposición familiar. Días malos por las injusticias, por el egoísmo y el individualismo de los hombres. Días malos por tantas cosas que se están viviendo en nuestro tiempo y en nuestra sociedad. Ese materialismo y ese individualismo de los hombres que trae tantos males a nuestra sociedad. Son muchas las cosas que se están viviendo que hace que sean días malos, pero también tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos no solamente por la pandemia que está azotando las naciones, la pandemia que trae el peligro de contagio, de enfermedad y de muerte, sino también por las herejías que abundan en estos tiempos. Falsos maestros, herejías y apostasía, decadencia por la pérdida de los principios espirituales, tiempos peligrosos también por muchas razones. Y entonces esto conlleva a que nuestra sociedad esté viviendo un tiempo muy decadente, muy difícil. Hay tantas distracciones y ocupaciones que no hay tiempo para Dios. No hay tiempo para la palabra del Señor. No hay tiempo para dedicarle a la piedad. Y todo esto nos separa de Dios. Vemos los noticieros, miramos a nuestro alrededor, vamos a la palabra del Señor y entonces tenemos que decir: las señales se han cumplido y el Señor viene pronto. Cristo viene, dice la palabra del Señor. Y podemos decir que esto que estamos viviendo no es más que principio de dolores. Así es. Si apenas es principio de dolores, porque lo que vendrá será terrible, será espantoso, según nos enseña la palabra del Señor. Así que
en medio de todo esto que estamos viviendo, de estos días malos y de estos tiempos peligrosos por tantas razones, el Señor dice a la iglesia: tengan paciencia hasta la venida del Señor. El Señor está hablando a la iglesia, a una iglesia también en tiempos difíciles, una iglesia perseguida, una iglesia en opresión, una iglesia que también estaba viviendo adversidad. Y entonces el Señor le dice: tengan paciencia hasta la venida del Señor. Dice que tengan paciencia afirmando los corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hace énfasis en la venida del Señor y da un ejemplo de paciencia, como es el labrador que trabaja la tierra, siembra la semilla y pacientemente está esperando que venga la lluvia temprana, tardía, que el clima sea benigno y beneficioso para el cultivo y poder obtener su fruto, su cosecha. Entonces dice: ustedes también sigan ese ejemplo y tengan paciencia, vivan sabiamente el tiempo que están enfrentando y esperen la venida del Señor. Dice: afirmando vuestros corazones, afirmando el corazón en Cristo, en la palabra del Señor y en la fe del regreso de Cristo, porque la venida del Señor se acerca. Esa es la palabra que el Señor le da a la iglesia, una palabra de esperanza, una palabra de confianza y de seguridad. No importa los tiempos que se estén viviendo, como nosotros estamos viviendo estos tiempos tan difíciles, tiempos tan críticos y dificultosos en los diferentes órdenes de la vida. Es el tiempo que vivimos. Y en la epístola de Pablo a los tesalonicenses, primera epístola, en el capítulo 1, versículo 10, dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Qué hermosa palabra es esta. Esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó. Dice, y viene para librarnos de la ira venidera. Porque hay un tiempo que señala la palabra de Dios, que es un tiempo de tribulación. Pero el Señor no ha puesto a la iglesia para ira, para juicio, sino para salvación. Y así como en otras escrituras encontramos cómo Dios libró a los suyos del juicio, entonces también a la iglesia el Señor le está diciendo que Él nos librará del tiempo difícil, del tiempo de tribulación y del juicio que vendrá a la tierra, a un mundo pecador, malo y perverso que ha rechazado al Hijo de Dios. Pero librará, dice el Señor, librará a los suyos de la ira venidera. Y esto también lo confirma en el capítulo 5, el versículo 9. Capítulo 5, el versículo 9. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es clarísima la palabra de Dios. Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación. A sus hijos Dios los corrige. A sus hijos Dios los disciplina. Pero el juicio y la ira no es para su pueblo, no es para sus hijos, no es para la iglesia. El juicio y la ira
es para un mundo perverso, para un mundo pecador, malo y decadente, que decidió renunciar a Dios. Ese es otro de los males de esta sociedad, un mundo secularizado que no quiere de Dios y entonces sufrirá el juicio. Pero nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, tenemos esta promesa y esta esperanza que el Señor nos brinda, en donde podemos confiar con toda seguridad en el cumplimiento de sus promesas. Y aunque en este tiempo muchos han cambiado su teología y ya no hablan del regreso del Señor Jesús, eso quedó en el pasado para ellos, y no hablan de esa doctrina fundamental, doctrina que, mire, se menciona más de 300 veces en el Nuevo Testamento, el regreso del Señor Jesús. Pero muchos ya no hablan de la venida de Cristo. Muchos han cambiado ya su teología, su doctrina, y renunciaron al anuncio del regreso de Cristo. Pero para la iglesia primitiva era vital y era esencial predicar el regreso de Cristo. Ellos lo esperaban. Por tanto, es una doctrina fundamental para la iglesia. Y nosotros proclamamos el regreso de Cristo, y en medio de lo que estamos viviendo, de tanta dificultad, de tanta crisis, de tanta adversidad, de tanta situación difícil en nuestros tiempos, nosotros tenemos la esperanza del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esperamos a Cristo, y lo esperamos no para juicio, sino para salvación, para redención. En la epístola de los Hebreos el capítulo 9 y el versículo 28 dice así: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Entonces nos dice que el Señor Jesús cumplió la promesa de su primera venida, que tenía que ver con el sacrificio para redención de la humanidad, de una humanidad pecadora. El Señor Jesús se encarnó y llevó a cabo la obra expiatoria y de redención para salvación del hombre pecador. Eso que estaba prometido en el Antiguo Testamento tuvo su fiel cumplimiento, y así como cumplió su promesa en cuanto a su primera venida, pues su promesa de regreso por segunda vez también se cumplirá. Y aquí nos está diciendo que vendrá por segunda vez, ya sin relación con el pecado, para salvar a los que le están esperando. Hay un pueblo que debe estar esperando al Señor Jesús, que sabe que regresará según su promesa, y lo espera. Y sabemos que esa promesa también tendrá su cumplimiento. Si para el mundo es un regreso para juicio, si para el hombre pecador es un día de ira, como lo mencionan muchos textos bíblicos en el Antiguo Testamento, el día de la ira de Dios, el día del Señor, el día de juicio que nos menciona Isaías, lo menciona Ezequiel, lo menciona Sofonías, lo menciona Amós. En el Nuevo Testamento, Apocalipsis nos está hablando de esas cosas: día de tribulación, el día del Señor, el día del juicio. Eso será
para el mundo pecador, día terrible. Serán tiempos difíciles, tiempos de una tribulación, dice la palabra, que no la ha habido ni la habrá después. De tal manera que si lo que estamos viviendo en el tiempo presente es difícil, pues eso apenas es comienzo de dolores. Pero nosotros, la iglesia del Señor, estamos esperando el regreso de Cristo para salvación, para redención y para recompensas, porque también lo dice la palabra del Señor. Pero nos está hablando aquí en este versículo que acabamos de leer, que el Señor viene para salvar a los que le están esperando. Entonces, usted y yo, que conocemos de la palabra del Señor, debemos estar esperando a Cristo, y si lo estamos esperando, debemos estar dedicados a la comunión con Dios. Debemos estar dedicados a afirmar nuestra fe a través de las Sagradas Escrituras. Debemos estar dedicando tiempo a la oración, a estar velando y esperando a nuestro bendito Salvador. Que así sea. Que no seamos de aquellos que, como ya dije al comienzo, tantas distracciones, tantas ocupaciones que nos roban la bendición de la comunión con Dios, del tiempo con Dios, de lo devocional, de la piedad, de dedicar tiempo a Dios. Que el Señor nos ayude, que tomemos conciencia, que recibamos la palabra del Señor y entonces estemos dedicados a esperar diligentemente a nuestro Señor Jesucristo, que viene a rescatar a su pueblo, a levantar a su pueblo, a llevar a su pueblo a su divina presencia y librarnos de las cosas terribles que vendrán a esta tierra. En Timoteo, hablando Pablo a Timoteo, en su segunda epístola, hablando él de su partida y cómo había cumplido fielmente su vida cristiana, su carrera cristiana y su servicio al Señor, en el capítulo 4, el versículo 8, dice Pablo: por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A todos los que aman su venida. El apóstol Pablo esperaba la recompensa que Dios le daría por todo aquello que en buenas obras él hizo a favor de la obra del Señor. Pero dice, no solo a mí, sino a los que aman su venida. Es decir, debe haber un gran amor y una gran pasión por el regreso de Cristo. Uno escucha y hay quienes no quisieran que todavía el Señor viniera. Pero un pueblo que conoce a su Dios, que ama al Señor, que entiende las Escrituras y discierne lo espiritual, es un pueblo que ama el regreso de Cristo y que anhela el regreso de Cristo. Y porque ama la venida del Señor, entonces, como mencionábamos anteriormente, le está esperando y está preparado, esperando ese regreso del Señor. Es su amado, es su Salvador, es su Cristo y es su esperanza. Entonces lo ama profundamente y por tanto ama su regreso, espera su venida ansiosamente. Eso es la iglesia del Señor, ama el regreso de Cristo. Y aunque el día y la hora del regreso de Cristo nadie lo sabe, como lo dice Mateo capítulo 24 y el versículo 33 nos dice muy claramente que el día y la hora del regreso de Cristo nadie lo sabe, aunque muchos suelen aventurarse a dar fechas y lógicamente quedan en vergüenza. La verdad es que eso nadie lo sabe.
pero por las señales que Él dejó, por las cosas que estamos viendo, el tiempo transcurrido, la condición social y bueno, tantas situaciones, podemos decir que el regreso del Señor está cerca. Y que los que amamos el regreso de Cristo y le estamos esperando, entonces nos gozamos que la palabra de Dios se cumple y el regreso de Cristo se avecina. Entonces velamos y oramos esperando el regreso del Señor Jesucristo. Vamos a mirar en Lucas, Evangelio de Lucas, el capítulo 21. Repito, Lucas, el capítulo 21, en donde el Señor habla también de estas cosas y de su regreso. Y entonces, en el versículo 36, leemos 21, 36. Dice, velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Velad orando en todo tiempo. Esa es la palabra de Dios, el consejo de Dios, la orientación del Señor y el mandamiento del Señor para nosotros, que conocemos de estas cosas y a quienes el Señor ha llamado para salvación. Dice, ustedes velen, estén despiertos, estén atentos y sean diligentes, orando en todo tiempo, es decir, no se descuiden, no se duerman, sean diligentes y estén dedicados a buscar la presencia de Dios, la comunión con Dios, orando, velando, estando en contacto con la palabra del Señor. Dice, para que sean tenidos por dignos de estar en pie en el día del Señor y de escapar de las cosas aterradoras que vendrán. Y entonces vayamos a la gloria eterna con el Señor, a disfrutar de esa comunión extraordinaria y de poder disfrutar el recibir los galardones y escapar de las cosas tremendas que se sucederán. Esa es la palabra del Señor. Eso es lo que el Señor le dice a usted, me dice a mí. Es el llamado de Dios y el mandamiento del Señor. Velen, oren en todo tiempo. Tan fácil es distraernos, tan fácil desanimarnos, tan fácil dejar esto de lado. Pero sea el tiempo para que tomemos conciencia, para que entendamos la importancia y el valor de estas cosas, para que estemos dedicados, como el Señor nos dice, a la oración, a las cosas espirituales, a la piedad, a la comunión con el Señor, porque es nuestra necesidad y con esto no se juega. Dice la palabra del Señor, será como ladrón en la noche, que llega cuando menos se espera y entonces sucede el rapto. En Lucas también, ahí en este mismo evangelio, el capítulo 18, en el versículo 8, dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. ¿Hallará fe en la tierra? Ese es un interrogante del Señor.
porque Él vendrá, aunque dejó señales, Él vendrá cuando menos se espere. Estaba diciendo, es como ladrón en la noche. En un abrir y cerrar de ojos, el Señor vendrá. Y hallará fe en la tierra. Es decir, me temo que lo que quiere decir es, habrá decadencia en la fe. En otra escritura dice, el amor de muchos se enfriará por la maldad que hay en el mundo. Y es lo que estamos viendo. Y el Señor deja ese interrogante, ¿hallará fe en la tierra? El Señor viene y viene pronto, es lo que nos dicen las escrituras. Su regreso está cercano. El tiempo ha avanzado. Vemos las cosas que se suceden. Y es inminente el regreso del Señor. Pues que en nosotros sea hallada fe, una fe viva y creciente, la fe de Dios en nuestros corazones, esperándole. Un pueblo que tiene fe en su Señor es un pueblo que le obedece, un pueblo que lo espera, un pueblo que se prepara, un pueblo que ama su venida, un pueblo que apasionadamente le anhela y le espera ansiosamente. Que así sea de parte de nosotros, esperando al Señor Jesucristo. Entonces, como leímos aquellos 2 versículos de Santiago, en donde el Señor está diciendo, tengan paciencia en medio de las cosas que se están sucediendo, en medio de las crisis, en medio de la adversidad, en medio de la decadencia, en medio de tanta cosa complicada. Dice, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Dice, afirmen sus corazones, porque la venida del Señor se acerca y es inminente. Está cerca la venida del Señor. Así que reaccionemos, tomemos ánimo, tomemos aliento, fortalezcámonos en la fe, haya una renovación en nuestra vida espiritual, haya avivamiento en nuestros corazones, buscando la presencia del Señor, dando lugar al Espíritu de Dios, metiéndonos en la palabra del Señor, renovándonos espiritualmente, amando el regreso de Cristo, para que nos juntemos con esa oración con la que termina el libro de Apocalipsis, donde Juan dice, sí, amén, ven Señor Jesús, que nosotros también podamos decir, ven Señor Jesús. Y si nosotros somos de los que decimos, ven Señor Jesús, y tenemos paciencia, y amamos el regreso del Señor, y le esperamos con fe, entonces le estaremos sirviendo, testificando a otros de Cristo, compartiendo la palabra del Señor a aquellos que no son cristianos, a aquellos que no conocen el Evangelio, hablándoles de Cristo, hablándoles de las cosas terribles que vendrán y de la esperanza que tenemos en el Señor Jesucristo. Que seamos de los que estamos ocupados sirviendo al Señor en la edificación del cuerpo de Cristo. Que seamos de aquellos que vivimos la comunión con la iglesia y nos fortalecemos unos a otros a través de la palabra del Señor y de la oración hasta el regreso de Cristo. No es tiempo para dormir, nunca lo ha sido, mucho menos ahora, sino que es tiempo de velar, como nos decía la palabra del Señor, y orar en todo tiempo, buscando su santa presencia hasta el día de su venida, que ciertamente está muy cercana. Que el Señor nos bendiga y el Señor nos ayude para seguir adelante sin desmayar y sin dejarnos distraer, para que entonces seamos tenidos por dignos de estar en la presencia del Señor y de escapar de las cosas terribles que vendrán. Porque la gracia del Señor se ha manifestado a nosotros para salvación y nos corresponde ahora a nosotros esforzarnos en esta gracia para vivir acorde al amor de Dios,
a esa gracia de Dios, a esa bendición que el Señor nos ha concedido. Vamos adelante en el nombre del Señor, que Él viene pronto por su pueblo. Padre, te damos gracias, Señor, por esta promesa grandiosa. Por eso no importa los tiempos que estamos viviendo, porque antes esto nos alienta sabiendo que el regreso del Señor está cercano. Señor, gracias porque vemos el cumplimiento de tu palabra y porque sabemos que así como cumpliste la promesa de tu venida para salvar al hombre pecador, cumplirá la promesa de tu regreso para llevarnos a la gloria eterna y librarnos de los juicios que vendrán, Señor. Gracias por tu palabra y por tus promesas, oh Dios. Te damos toda la gloria y toda la honra. Tomamos aliento, ánimo. El Espíritu de Dios está con nosotros. Tu palabra nos anima y vamos adelante en esta carrera de la vida cristiana, sirviéndote, adorándote, testificando de Cristo y orando hasta tu regreso, Señor Jesús. Podemos decir: ven, Señor Jesús. Amén. Que así sea, Señor. Muchísimas gracias para todos. Dios me los bendiga grandemente y que esta palabra nos aliente para seguir adelante, perseverando en este camino de la vida cristiana, porque lo que nos espera es glorioso. Dios les bendiga.